Bien, vamos a seguir con estadística. En este caso vamos a pasar a cómo elaborar una tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos dan estos datos que son las notas de una clase de 20 alumnos de una asignatura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que elaborar la tabla de frecuencias. Bueno, pues en la primera columna ponemos las notas, que van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Vale? Y arriba de todo se pone un X sub Y, ¿vale? Un X y su índice una Y. ¿Qué quiere decir? Pues que en esa columna es la columna de los datos. ¿Y por qué se llama X sub Y? Porque el dato que pongo aquí se va a llamar X sub 1. El que ponga en esta casilla X sub 2, X sub 3, X sub 4, así, ¿no? Bien, que sea el dato 1, porque esto va a ser el dato 1, sea un 1 y sea X sub 1, es una coincidencia, ¿de acuerdo? Entonces, X sub 6, según esto, X sub 6 es el dato 6, o sea, que está en la casilla 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un 6, es casualidad, ¿vale? Es porque en este ejemplo coincide, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? X sub 6 es el que está en la casilla 6, pues sería ese, ¿de acuerdo? Vale, pues la primera columna se ponen los datos. La segunda columna es la frecuencia absoluta. ¿Y qué son la frecuencia absoluta? Bueno, pues mirad, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Entonces miro aquí y solo tengo un 1. Pues eso quiere decir que su frecuencia absoluta es un 1. O sea, la frecuencia absoluta del dato 1, que es f sub 1, es 1. Bien, del 2 también, solo hay un 2. Del 3 pasa lo mismo, solo hay un 3, solo hay un 4. Bien, pues la frecuencia absoluta del dato 4, que se llama así, f sub 4, por eso se le llama arriba f sub i, se le llama a la columna f sub i, porque aquí voy a poner las frecuencias absolutas del dato 1, del dato 2, del dato 3, del 4, así hasta el dato 10, porque tengo 10 datos. 10 tipos de datos diferentes, sería lo correcto. 10 tipos de datos diferentes, ¿vale? Porque datos tengo más, datos tengo 20. ¿De acuerdo? Entonces esto sería 10 tipos de datos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces este sería el dato tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. No sería el dato 1, ¿de acuerdo? El dato tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿de acuerdo? Vale. Entonces la frecuencia absoluta del dato tipo 5, pues en este caso es, vamos a coger la del 6, la frecuencia absoluta del dato 6, f sub 6, en este caso es 3, ¿vale? La frecuencia absoluta del dato 6 sería lo que está en esta columna, en esta casilla, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En la frecuencia absoluta del dato 9 es 2. Esto significa que hay dos 9 que se repiten, el 9 aparece 2 veces, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, pues así se rellena toda la columna. Hay 5, contáis ahí, te salen 5 5, 3 6, 3 7, 2 8, 2 9 y un 10. Vale, si sumáis toda esta columna, ponéis aquí el resultado, te salen 20, que son el número de datos que tiene que haber, 20, ¿de acuerdo? Bien, vamos con la columna de la frecuencia relativa. Pues nada, la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta por el número de datos, es dividir esta columna por el 20. O sea, divido esta columna por 20, entonces sería 1 dividido entre 20, 0,05. 1 entre 20, 0,05, 0,05, 0,5. En esta casilla, ¿vale? Que sería la frecuencia relativa del dato 5, pues sería 5 dividido entre 20, serían 0,25. Es la frecuencia relativa, ¿vale? Del dato 5. 5 entre 20, 3 entre 20, 3 entre 20, 2 entre 20, etc. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues esas son las frecuencias. La columna de dato, columna de frecuencia
absoluta y tabla de frecuencia relativa. La columna de la frecuencia relativa se obtiene de la absoluta dividiendo por el número de datos. Y ahora vamos con la frecuencia acumulada. La columna de la frecuencia acumulada se llama F sub i, porque los datos van a ser F mayúscula sub i. Va a ser F sub 1, F sub 2, la frecuencia acumulada del dato tipo 1, la frecuencia acumulada del dato tipo 2, del dato tipo 3, del dato tipo 4. ¿Vale? Entonces, bien, ¿cómo se hace? Pues mira, la primera es igual, F sub 1 mayúscula. Y luego se hace así, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. 4 más 5, 9, 9 más 3, 12, 12 más 3, 15, 15 más 2, 17, 17 más 2, 19 y 19 más 1, 20. Aquí os tiene que dar el mismo número que aquí, por eso he puesto aquí que la frecuencia absoluta acumulada del dato tipo 10 o del dato 10 es 20. ¿Vale? Y para hacer la frecuencia relativa acumulada, pues lo que se hace es lo mismo que hemos hecho con esta columna, hacer con esta. Esto sería 0,05, 0,05 más 0,05 es 0,1, más 0,5, 0,15, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho con esta. ¿De acuerdo? Pues esta sería la columna de la frecuencia relativa acumulada. Y por último estaría la del tanto por ciento, que es multiplicar esta columna de la frecuencia relativa, la multiplicáis por 100. ¿Vale? Nos sale el 5%, 5%. ¿Y esto qué significa? Pues que el 5% de los datos es un 1, el 5% de los datos es un 2, el 25% de los datos es un 5, el 15%, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues esto sería así como se hace, se rellena una tabla para una variable estadística cuantitativa discreta, ¿de acuerdo? Para las continuas se hacen de otra manera, se emplean intervalos. Bien, una cosa que puede dar lugar a confusión es que aquí he dicho el dato 1, dato 2, dato 3, y luego he dicho dato tipo 1, dato tipo 2, vale, eso es una manera un poco confusa de hablar. Bien, cuando están en las tablas vamos a hablar del dato 1, dato 2, dato 3, o sea, mejor aquí, dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, etc. Lo que pasa es que si yo cojo los datos y luego los ordeno de menor a mayor, como aquí, estos serían los datos, pues claro, tengo 20 datos, entonces el primer dato sería el 1, el segundo dato el 2, el tercer dato el 3, el cuarto dato el 5, el quinto dato un 6, el sexto dato un 5, el sexto dato un 5, el séptimo dato un 5, el octavo dato es un 5, el noveno dato es un 5, ¿vale? Bien, pues hay una diferencia entre hablar del dato en la tabla, entonces hablaremos del dato 1, o sea, del dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, de si los tengo, los datos separados, ¿vale? Puesto ordenados, ¿de acuerdo? Bien, vamos a entender, bueno, esta columna se entiende, bueno, de los datos se entiende, la de la frecuencia absoluta, vamos con la frecuencia acumulada. ¿Vale? Vamos con la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa que F, en este caso tengo F sub 5 es un 9? ¿Qué significa que F sub 5 es un 9? Pues mira, eso significa, o sea, que la frecuencia acumulada del dato 5 en la tabla, sea un 9, significa que hay 9 datos que son 5 o menores que 5, ¿vale? Hay 9 datos que son 5 iguales o menores que 5, efectivamente. Si yo cuento es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 datos que son 5 o menores que 5, eso significa 9. El 12 significa que hay 12 datos que la frecuencia acumulada del dato en la tabla 6 sea 12
Significa que hay 12 datos que son iguales o menores que el dato 6 en la tabla. El dato 6 es un 6, pues significa que tengo 6 datos, que tengo 12 datos que son iguales o menores que 6, efectivamente. 1, 2, 3, claro, tengo 3, 9 que ya sabíamos, que eran menores o iguales que 5, esto ya lo sabíamos de aquí, que eran 9 más estos 3, 12. Por eso se hace 9 más 3, 12. ¿De acuerdo? Por eso se saca así, 1 más 1, 2. ¿De acuerdo? Y de ahí la frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? La frecuencia absoluta acumulada. La relativa, bueno, pues ya está, es dividir. Ya hemos dicho cómo se calcula. Y el tanto por ciento, pues multiplicando esta por 100, y esto quiere decir, pues eso es la interpretación, es muy sencilla. Es el 5% de los datos. El 5% de los datos es un 3, que es el dato 3, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, pues un poco hay que acostumbrarse a esta terminología, ¿de acuerdo? Y a las tablas. Bien, vamos a aprender a calcular un dato, necesitaremos calcular un dato que es la mediana, ¿vale? La mediana. Entonces vamos a aprovechar que ya hemos explicado la columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, para calcular la mediana. La mediana es el dato que está en el centro, ¿vale? Entonces tengo 20 datos, no hay uno, al ser par, no hay un dato que esté en el centro. Es decir, es el dato que una vez ordenado de menor a mayor, esto solo vale para las cuantitativas, ¿vale? Para ordenado de menor a mayor, ¿de acuerdo? Los datos están ordenados de menor a mayor, es el dato que ocupa el centro. Al ser número par, hay dos datos que están en el centro, que son el dato 9 y el dato 10. ¿De acuerdo? El dato 9 y el dato 10, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estos dos están en el centro, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, según eso, para calcular la mediana, lo que se hace es la media aritmética. 5 más 6, 11, y 22 es 5,5, es la mediana, ¿vale? Porque estos dos datos están en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, porque tengo aquí 8 datos, de aquí otros, 9 datos, y de aquí otros 9, y entonces es el dato 10 y 11 los que están en el centro. Bien, ¿cómo se va a calcular la mediana? Pues mirad, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Si tengo 20 datos, sé que para calcular la mediana, necesito saber los valores de los datos que están en la posición 9 y en la posición 10, ¿vale? Si los pongo así. Pues fíjate, me dice que este número me dice que tengo 9 datos que son menores o iguales que 5. Pues me está diciendo que el dato 9 en la posición 9 es un 5. Y este 12 me está diciendo que tengo 12 datos. Me está diciendo que tengo 12 datos menores que 6. O sea que el dato 10, el dato 9 es un 5, hemos dicho, que sería este. No, el dato 9 es este. El dato número 9 sería este, que es un 5. Y el dato número 10 lo sacamos de aquí. Porque si el dato 9 es un 5, pues el siguiente, que es el 10, pues es el 6, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, de estas columnas, de la columna de frecuencia acumulada, si tenemos claro qué significa, pues es como vamos a calcular la mediana, ¿de acuerdo? Más adelante. También se pueden calcular los percentiles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un cuartil. Un cuartil es
el dato que deja a su izquierda el 25% de los datos, o sea, la cuarta parte de los datos. Entonces, la cuarta parte de los datos son 5 datos, ¿vale? Entonces se llama el cuartil. El primer cuartil es el dato que deja a su izquierda 5 datos. Aquí se ve fácilmente, es 1, 2, 3, 4, 5. Ese es un 5, ¿vale? El cuartil 1 es un 5 porque deja a su izquierda 5 datos, el 25%, ¿de acuerdo? El cuartil 1 sería un 5. Vale, pues para el cuartil 1, si yo hago el 25%, claro, yo hago el 25% de 20, esto me da 5. ¿Vale? Me da 5. Pues eso, tengo que buscar el dato 6. El dato 6 lo saco en la columna esta de las frecuencias acumuladas, porque me dice que hay 9 datos que son 5 o menores que 5. Y luego me dice que hay 4 datos que son 4 o menores que 4. Pues entonces, el dato 6 que estoy buscando tiene que ser un 5. Por eso de ahí que sale el cuartil 1 es un 5. Porque deja el 25% de los datos a un lado. 25, este sería el cuartil 1. Porque me deja a la izquierda el 25% de los datos. El 25% de 20 es 5, ¿vale? Bien, y así sería el cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 3, que es el 75% de los datos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero para que veáis la utilidad y entendáis la columna de la frecuencia acumulada, ¿vale? ¿Qué pasa si en el caso de los datos, en vez de ser una variable estadística cuantitativa discreta, como era antes, que eran las notas, tenemos una variable estadística cuantitativa continua, ¿vale? Como es en este caso, que son las alturas de un grupo de alumnos, en este caso 20 alumnos. Bueno, pues cuando se da el caso, en ese caso lo que se hace es agrupar los datos por intervalos. En este caso vamos a coger intervalos de longitud 5, ¿vale? Y que empiezan por el 125. Es decir, voy a coger un intervalo de tal manera, el primero va a ser 125 y 130. Hemos dicho que son de 5 centímetros la longitud de los intervalos, ¿vale? El primer intervalo sería entre 125 y 130. ¿Vale? Pues tendría que ver todos los datos que me caen aquí dentro, el 125 incluido. Pues si yo contara, ¿vale? Vería que me dan 4 datos. El siguiente intervalo, ¿vale? Será incluyendo el 130 hasta el 135 excluido, ¿vale? Pues tengo que ver cuántos datos hay entre 130, incluyendo el 130 y 135, y me salen 3. Bueno, y así iría contando, como son intervalos de 5 en 5, pues este empieza 135, 140, este 140, 145. Y pues si contara, me saldría que esa es la tabla, ¿de acuerdo? Bien, me he equivocado, ¿vale? Me he equivocado porque... Bien, he tenido que rectificar porque me había equivocado de columna, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los intervalos y aquí son el número de datos que caen dentro de ese intervalo, que es la frecuencia. Vale, pero cuando hagamos cálculos de medias, etcétera, cálculos de medidas de centralización y medidas de dispersión, claro, tenemos que poner algo aquí en la columna de datos, ¿vale? Entonces, en esta columna, o sea, en la columna de datos, hay que subir, lo que se hace es poner el punto medio del intervalo. En este caso, pues el intervalo mide 5, son 5 unidades, ¿de acuerdo? 5 unidades, pues, 5 centímetros. Son 5 centímetros, pues el punto medio será
127,5, ¿vale? La mitad, 2,5 por 127,5, ¿vale? Pues este será 127,5. Este será 132,5, 137,5 y 142,5. Ahí se puede calcular de una fórmula que es, por ejemplo, es sumar los extremos, 130 más 135 partido por 2, pero bueno, tampoco hace falta. Si se sabe que la longitud son 5 centímetros del intervalo, la mitad del intervalo medirá 2,5, pues le sumo a este 2,5 y ya os voy obteniendo los puntos medios. Bien, pues esto es lo que se va a tomar como dato, ¿vale? Eso es lo que vamos a tomar en la columna de datos, cuando tengamos una variable estadística cuantitativa continua o una variable pudiera ser que si hay muchos los datos, pudiera ser una variable estadística cuantitativa discreta, pero que por el número de datos pues las agrupáramos en intervalos. Pero bueno, por lo general los intervalos son para las variables estadísticas cuantitativas continuas. Bien, que yo ponga como dato 127,5 quiere decir que a efectos de cálculo voy a decir que tengo 4 datos que son 127,5, ¿vale? Cuando vayamos a hacer los cálculos. Que tengo 3 datos de 132,5 y así, etc. Eso quiere decir que cuando estamos agrupando los datos por intervalos, a la hora de hacer los cálculos perdemos precisión, ¿vale? Se pierde precisión, porque no es cierto que vaya a tener 4 datos que sean 127,5, no, sé que tengo 4 datos entre 125 y 130, ¿vale? Que están ahí, ¿de acuerdo? Son el 128, el 129, el 128 y el 126, ¿vale? Pues esos 4 datos, a efectos de cálculo, van a ser como si fueran 127,5. Entonces, cuando se hace esto, cuando hagamos los cálculos, estaremos perdiendo precisión, ¿vale? ¿De acuerdo?